De nuestra amplia familia de sistemas ortopédicos para mano, Madison Orto presenta Sistema de placas LSP para fracturas y osteotomías Oviedo, con variedad de diseños y medidas que se adaptan a cualquier tamaño y estructura ósea. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. Biascledine 300, caja con 60 cápsulas. Bienestar articular por más tiempo. Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Muy buenos días. Agradezco al comité organizador, comité científico de la FEMECOT, la oportunidad de estar ante ustedes para poder transmitir mi plática de tratamiento actual del síndrome del túnel del carpo. Realmente, el túnel del carpo, como se conoce, es una neuropatía compresiva del nervio mediano a nivel del carpo. ¿Y qué es el túnel del carpo? Bueno, es una estructura estrecha que está a nivel de la muñeca, donde se forma un túnel por los huesos de la fila proximal del carpo y hay un ligamento que los une. Entonces, este túnel es óseo ligamentoso y realmente cuando tenemos un aumento del contenido o un desplazamiento de ya sea una fractura, vamos a tener sintomatología de compresión del nervio mediano. El cuadro clínico va a ser dolor, alteración de la sensibilidad y fuerza muscular. Realmente así se va a presentar y el dolor es principalmente nocturno. Entonces vemos a nivel de la muñeca. Si hacemos una compresión a ese nivel, podemos tener respuesta en la sintomatología como el signo de Fallen, y a la exploración en la sensibilidad podemos tener que es más sensible el monofilamento que la discriminación a 2 puntos. Es indispensable checar la fuerza de los músculos tenares y definitivamente dentro del diagnóstico diferencial podemos tener
una compresión del nervio mediano a nivel más proximal, como es el pronador en el antebrazo o la salida torácica. En el síndrome del pronador vamos a tener molestias en el antebrazo a nivel del pronador redondo, y estas molestias se van a reproducir cuando uno toca estas áreas o cuando se hace pronación. Para mí es importante ver a qué nivel el nervio es donde está más sensible o que tiene más dolor para orientarnos al sitio de compresión. Hay pacientes que los operan del túnel del carpo y realmente lo que tienen es una compresión a nivel del pronador o a nivel de la salida torácica, que les da bastantes molestias. Esta dentista le habían operado 2 veces antes del síndrome del túnel del carpo y lo que tenía una salida torácica. Dentro de la etiología, realmente desconocemos muchas veces qué es la causa. Podemos tener pacientes con artritis reumatoidea y una hiperplasia de la sinovial o ser secundaria a trauma, una tumoración, predisposición en diabéticos. Aquí estamos viendo que se quitó mucho tejido. Y en fracturas distales del radio, no es raro que también tengamos datos de compresión del túnel del carpo o tumoraciones dentro de esta estructura. Evaluamos la neuropatía compresiva en leve, moderada y severa, dependiendo si nada más tenemos alteraciones de vez en cuando de la sensibilidad, un poco de dolor, o si hay una parálisis completa. Y en este caso vamos a tener atrofia de los músculos tenares. El diagnóstico es clínico. Puede tener datos positivos en el estudio electromiográfico, mas sin embargo, hasta el 50% de los pacientes, la sensibilidad, la especificidad no va a ser adecuada. Es como tirar un volado. El tratamiento, en un principio, tratamos de que sea conservador, principalmente en etapa temprana y cuando es poco severo. Y es modificaciones a uso de mano, férula nocturna, que no sea apretada y evite la flexión de la muñeca. Y podemos también tener inyección de esteroides. Hasta en un 60% de los pacientes pueden mejorar y no necesitar cirugía. Sin embargo, si necesitamos el tratamiento quirúrgico, pues vamos a tener que hacer la liberación del túnel. Y tenemos básicamente una técnica abierta y una técnica endoscópica. La técnica abierta ha evolucionado para hacer una pequeña incisión, lo que se llama mini open, y ahí lo que tratamos de hacer es cortar el ligamento sin tratar de hacer una incisión muy grande, y evaluamos las condiciones del nervio, por supuesto, y si es un paciente reumático, bueno, tenemos que hacer una sinovectomía también. Si el paciente tiene atrofia de los músculos tenares, bueno, la transferencia tendinosa, dentro de la que destacan el flexor superficial del cuarto dedo, y esto es en casos severos. La liberación endoscópica del túnel del carpo tiene sus inicios a principios de los 90s y es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia. Se ha visto que en etapa temprana da una disminución en el dolor posoperatorio y se reintegran al trabajo más tempranamente, pero a los 6 meses la sintomatología es la misma. El problema de la liberación endoscópica pues es de que puede llevar a una serie de lesiones iatrogénicas importantes, como es el caso de esta paciente que tuvo una sección completa. Entonces a mí en lo personal me ha tocado ver 4 pacientes con sección completa del nervio mediano, pero también puede haber lesiones de nervios digitales o de arteria, ¿no? Y se tiene que hacer reconstrucción. Desafortunadamente,
cuando hay una lesión iatrogénica, los pacientes jamás van a quedar al 100%. Y estos pacientes pues van a tener molestias toda la vida y alteraciones de la sensibilidad. Aunque tengan una recuperación muy buena, jamás van a estar al 100%, y esto es pues algo que van a sentir ellos mal, se van a sentir muy mal por la lesión iatrogénica. Podemos concluir que las lesiones de compresión a nivel del túnel del carpo son lesiones que son frecuentes, que en etapas tempranas pueden estar, puede ser adecuado el tratamiento conservador. Es indispensable evaluar el sitio de la compresión del nervio mediano, si es a nivel del túnel del carpo, pronador o a nivel más proximal, y el tratamiento quirúrgico va a dar un excelente resultado arriba del 90% de los pacientes. Agradezco la oportunidad de presentar esta charla y que tengan buen día. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Enrique Sánchez Gutiérrez de León, Guanajuato. Y para continuar con las neuropatías compresivas, en este primer congreso virtual de FEMECOT, vamos a hablar sobre la liberación endoscópica del túnel cubital. El síndrome de canal cubital, túnel cubital o neuropatía compresiva del nervio cubital en el codo es la segunda neuropatía más común por compresión en la extremidad superior, solo superada por el síndrome de túnel carpiano. Es un trayecto relativamente largo de aproximadamente 13 centímetros que va desde la arcada de Struthers, cruzando por el septum intermuscular, el epicóndilo, el ligamento de Osborn y, muy importante, la musculatura flexora del antebrazo, que encontramos en el paciente con neuropatía compresiva del túnel cubital. Pues alteraciones sensitivas importantes en toda la distribución autónoma del nervio cubital, todo el borde cubital del antebrazo y la mano, con debilidad o incluso ya atrofia de la musculatura intrínseca de la mano, tínel en esa zona de lesión, de compresión del nervio, signo de Froment que nos indica esa debilidad de la musculatura intrínseca, y que aquí también el test de Scratch Collapse nos marca una positividad en la zona de compresión. ¿Cuál es la indicación quirúrgica para tratar el síndrome de túnel cubital? Bueno, pues que un manejo conservador inicial con una conducción amplia del nervio no tenga mejoría a los 3 meses de o que encontremos una electromiografía con menor a una conducción de 40 metros por segundo como diagnóstico inicial. Una de las cosas que no nos permite la liberación endoscópica en la patología compresiva de túnel cubital es la transposición anterior, ya sea subcutánea, submuscular. Pero ya se han hecho estudios, metaanálisis inclusive, en los cuales se valoran los resultados de la descompresión simple versus la transposición anterior, y estos son muy equiparables. También se han realizado estudios comparando las liberaciones endoscópicas versus las liberaciones abiertas in situ, encontrándose un mejor pronóstico, una recuperación más rápida de esos pacientes con la liberación endoscópica. Ya sumergiéndonos en la técnica quirúrgica, hay que marcar adecuadamente nuestras relaciones como en cualquier técnica mínimamente invasiva. Tenemos la epitroclea, tenemos el olecranon, ese surco epitrocleolecraniano justo en el centro de él. Vamos a hacer una herida, una incisión de aproximadamente 2 centímetros, en el cual desearíamos utilizar los sistemas que hay en el mercado internacional para la liberación endoscópica del túnel cubital, pero no los tenemos aquí, así que adaptamos los sistemas endoscópicos de túnel del carpo de varias casas, y nos han sido suficientemente exitosos.
posteriormente hacer una incisión, una disección subcutánea. Encontramos ese nervio, se palpa, se siente el pequeño brinco que hay ahí en el nervio, hacemos una incisión en su fascia superficial para encontrarlo. Posteriormente, como se hace en el túnel carpiano, hacemos una dilatación de este tejido para que nos permita meter las cánulas entre 5 y 7 milímetros. Y posteriormente ya pasamos a la visión directa, a la observación de que tengamos esa serie de fascias bien disecadas, limpias, sin tejido adherido, ya sea sinovial o perinervioso. Y hacemos ya sea tanto el corte proximal, preferimos hacer el proximal inicialmente y posteriormente el distal. Tenemos la posibilidad, y eso, esta foto lo identifica muy bien, tenemos la posibilidad de visualizar directamente el nervio con su vascularidad, valorar si tiene alguna compresión intrínseca, alguna lesión en el nervio para tener la seguridad, y si no, tener la necesidad de convertir esa cirugía. Ya propiamente en lo que nos conlleva a la liberación de la fascia y de ese nervio, hacemos una pequeña disección proximal subcutánea para que nos permita enganchar adecuadamente nuestro elemento de corte, llevando esa visualización directa con una lente a 30 grados. Estos elementos con corte anterógrado nos permiten tanto hacer el corte, estar visualizando adecuadamente las estructuras, así como usarlos como una paleta para mover los tejidos que nos estén invadiendo esa cánula, y tener la seguridad de que no estamos lastimando ninguna estructura tanto nerviosa así como vascular. Podemos ir y regresar, poder cambiar nuestro elemento de corte a giros dependiendo de qué posición requiramos, y vamos cortando hasta subir por esa fascia intermuscular ahí el ligamento de Struters. En la parte distal es algo similar, simplemente es mucho más corto. Llegamos hasta la zona intermuscular, que es donde empiezan esas ramas. Hicimos un estudio con 26 pacientes, el 65% de ellos hombres, con una edad promedio muy similar entre ellos, entre 42 y 44 años, pero sí con un tiempo, todos ellos cuando llegaron al servicio, con un tiempo de evolución de los síntomas mayor a un año. Aplicamos estos criterios de exclusión para el estudio porque ya llegaban pacientes con intervenciones quirúrgicas previas, pacientes que aunado a la neuropatía cubital tenían alguna patología cervical compresiva, o que tuvieran un antecedente traumático deformante en la articulación del codo afectado. Después de la cirugía, a los 6 meses se hicieron estas evaluaciones, encontrando realmente muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes, con un 7% de resultados aceptables, ninguna reintervención. En conclusión, es una técnica reproducible, totalmente reproducible, que sí requiere un entrenamiento, pero sobre todo un conocimiento adecuado y completo de la anatomía, conocer así la técnica convencional por si hay la necesidad de tener una conversión o una anteriorización nerviosa. Tiene resultados equiparables a la técnica convencional, pero sí tiene una reintegración temprana a las actividades físico-laborales, que es realmente la mejoría que encontramos con esta técnica. Muchas gracias. Continuamos con las pláticas. Muy buenas noches a todos. Soy el doctor José Luis Aguilar Arceo, ortopedista y cirujano de mano. Y hoy tengo el gusto de presentarles la neuropatía compresiva del radial. Como objetivo de esta plática, debemos primeramente reconocer la etiología de cada zona de compresión. 2. Diferenciar los signos, síntomas principales de cada zona.
Y 3, conocer el tratamiento adecuado. Y esta práctica la dividí en 4 zonas principales para compresiva del radial. La primera, proximal al codo. Recordar que en este dibujo es una cara lateral del codo, proximal arriba, distal abajo, anterior derecha, posterior izquierda, donde observamos las ramas del radial, tanto la superficial como la profunda, en su división, y en este momento nos interesa la región proximal a ellas, que se encuentra posterior al brachialis. ¿Qué provoca este tipo de compresión? Bueno, alteraciones intrínsecas como una malformación muscular, sobre todo la hipertrofia de la cabeza lateral del tríceps, o una vascular como un aneurisma. La extrínseca, que puede ser el torniquete que utilizamos todos los días, una férula, un aparato circular mal colocado, o la famosa parálisis del sábado por la noche. Y otras, una neuritis de plexo braquial, pseudogota o artritis reumatoide. ¿Qué síntomas presenta el paciente? La sensibilidad alterada en la primera correa dorsal, tabaquera anatómica, dorso, lado radial de la mano, el dorso del pulgar y el dorso del dedo índice medio hasta la falange media. La motricidad se afecta con debilidad del brachioradialis y extensor capiradialis longus. El segundo sitio de compresión es el túnel radial, el cual está marcado en color morado en la imagen de la izquierda. Aquí ya el nervio radial se dividió en rama superficial y profunda, y la única que penetra el túnel es esta última. En la imagen a la derecha podemos ver un corte axial del mismo sitio y observamos la cabeza del radio y a su derecha el túnel radial, formado por las hojas o capas superficial y profunda del músculo supinador, entre los cuales pasa la rama profunda del radial. ¿Y qué provoca esta patología? Bueno, una causa importante es la inflamatoria, sobre todo el sobreuso, como un levantado de pesas, la compresión extrínseca como un aparato circular mal colocado, pseudogota, artritis reumatoide. Otros son el trauma, como la luxación de la cabeza del radio, tumoral, como un ganglión, infecciosa, artritis séptica y por último, la más importante, una alteración anatómica. Dentro de estas tenemos el extensor capi radialis brevis, que puede comprimir la porción proximal del nervio, el borde proximal del supinador, conocido como arcada de Frost, el borde distal del mismo, los vasos de Henry, ramas de la arteria radial recurrente, o la fase anterior de la articulación radiocapitelar. ¿Y qué síntomas refiere el paciente? Sobre todo alteración en la sensibilidad, como un dolor ardoroso sobre el grupo muscular extensor. La motricidad no se ve afectada y las pruebas especiales como dolor al realizar la supinación forzada, a la presión sobre el túnel radial y a la extensión contra resistencia del dedo medio son positivas. Continuamos con la compresión a nivel del interóseo posterior. Como se ve en el diagrama, en la zona de color morado, el interóseo posterior se produce después del túnel radial. ¿Qué provoca esta condición? Son las causas del mismo túnel radial, más o además de cirugía, como un portal artroscópico para codo mal colocado, tumoral, como un lipoma, y el trauma, como una fractura de radio proximal. Y a diferencia de la condición previa, el paciente refiere muy poco dolor en la zona proximal y más afección motora, como los extensores de muñeca y dedos. Y por último tenemos el atrapamiento de la rama asistiva del radial, el cual se produce en la unión de los tendones brachioradialis y extensor capitalaris longus a nivel tercio distal del antebrazo. La primera causa es una alteración anatómica, la segunda una extrínseca como un aparato circular, reloj o pulsera y la tercera un ganglión de la muñeca. Hablando de las alteraciones anatómicas, tenemos el síndrome de Wartenberg como la causa entre los tendones mencionados. La segunda es el brachioradialis puro como músculo o tendón y el tercero la fascia del antebrazo. El paciente refiere síntomas como parestesia o disestesias
en territorio del radio superficial, la motricidad no se ve afectada y las pruebas especiales como dolor al realizar extensión de muñeca, visión coital y prehensión son positivas. ¿Y cómo diagnosticamos estas condiciones? Tenemos a la mano dos estudios principales, de imagen y electrodiagnóstico. En cuanto a los primeros, la radiografía nos ayudará a encontrar secuelas de fractura, ya sea de húmero distal, radio proximal o radio tercio medio, una artrosis del codo o una luxación del mismo. El ultrasonido es de utilidad importante para encontrar alteraciones en tejidos blandos, como lipomas, ganglión articular, compresiones por vasos sanguíneos, entre otras cosas. Y la resonancia como alteraciones en la anatomía muscular, tendinosa o tumores de tejidos blandos. En cuanto al electrodiagnóstico, nos debemos hacer 4 preguntas. ¿Cuándo debemos solicitarlo? Por lo menos a partir de la segunda semana del inicio de los síntomas. ¿Cómo se pide? Se solicita como una neuroconducción y electromiografía. ¿Para qué sirve? Nos ayuda a la localización, tiempo de evolución, severidad y pronóstico. Y es importante recordar que ayuda a hacer un diagnóstico diferencial con una patología de columna cervical. Y por último, el tratamiento, el cual hablaré muy brevemente del mismo y lo dividí obviamente en conservador y quirúrgico. En cuanto al primero, está indicado en compresiones leves a moderadas sin alteración motora. Y tenemos desde los antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, neuromoduladores, que a mi parecer el mejor es la pregabalina, inmovilización, que puede durar de 6 a 8 semanas con el fin de desinflamar el sitio de compresión, pedirle al paciente que modifique su actividad o trabajo, la rehabilitación física con el fin de mejorar la movilidad articular y el deslizamiento del nervio, y por último la infiltración, que nos ayuda a hacer diagnóstico y en ocasiones terapéutico. Y el quirúrgico, el cual está indicado en casos de falla del tratamiento conservador o aquellos casos donde tenga déficit motor. ¿Y qué se hace? Pues una liberación abierta del sitio de compresión. En la actualidad no existe para el nervio radial una liberación endoscópica. Los resultados son variables de acuerdo a la literatura que se revise. Las complicaciones, también de acuerdo al cirujano, pueden ser muy pocas o elevadas como el 30%. La principal es la paresia temporal. Y aunque la literatura menciona que la satisfacción del paciente es del 40%, muchos de ellos quedan contentos con el resultado final. En esta imagen vemos el pre y el post de una elevación del túnel radial. En resumen, es una patología poco frecuente pero mal diagnosticada. Se debe identificar de forma precisa el lugar de compresión, ya sea con los signos, síntomas y la exploración física. Siempre se inicia con tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, como siempre, requiere un conocimiento preciso de la anatomía con el fin de liberar las estructuras que comprimen el nervio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este primer congreso virtual FEMECOT tengo el gusto de presentar el tema síndrome de salida torácica. Como saben, no es una patología rara. De hecho, el síndrome de salida torácica es más frecuente de lo que pensamos. Se habla de una constelación de síntomas causados por esa compresión del efecto neurovascular que incluye plexo braquial, arteria y venas subclavias. Tenemos 3 tipos de síndrome de salida torácica: el neurogénico, que por mucho es el más común, el venoso y el arterial. Y esta patología tiene diversas manifestaciones clínicas. Aun cuando nos faltan pruebas de confirmación, tenemos aliados en la exploración física que nos ayudarán a entenderla mejor. Algunos autores se han preguntado si realmente esta patología existe. Algunos más lo han definido como un síndrome de dolor cérvico escapular, que tiene grandes resultados con la fisioterapia y mejorando los desequilibrios posturales y musculares. Incluso
no indicando el manejo quirúrgico. Pero ya tenemos diversa literatura en la cual apoya el manejo quirúrgico y, por supuesto, el manejo de terapia física y la mejoría de las posturas. A través de la historia, diversos autores han contribuido para mejorar y conocer este tema, como el anatomista Sir Astley Cooper, ¿sí? Y Pitt, que da el nombre de salida torácica. Algunos otros describen como Galeno, 200 años después de Cristo, la primer costilla cervical. Epidemiológicamente entendemos que de 3 a 80 personas de cada 1000 presentarán esta patología y el factor neurogénico hasta en el 95% se presentará, siendo más común en mujeres 3.5 por un hombre entre los 20 y los 50 años. En la fisiopatología tenemos diferentes etapas, como es en la compresión nerviosa, que nos llevará finalmente a una limitación funcional, pasando por una isquemia del nervio, la éstasis de la misma, el aumento de la permeabilidad vascular, el edema intra y extraneural, llevando a una degeneración de la vaina de mielina y, por supuesto, la interrupción de la conducción nerviosa. Recordar el punto anatómico que desde el cuello hasta el hombro lleva el plexo braquial, la arteria subclavia, en un efecto de embudo que en alguna de estas etapas comprimirá las diferentes estructuras. Existen 3 principales estructuras o zonas donde se comprimirá. Una de ellas es la zona interescalénica, la otra es por abajo de la clavícula, ¿sí? Y la tercera es por abajo del pectoral. Existe y se ha descrito una cuarta que es en la fascia de Simpson, que veremos más adelante. Aquí vemos la zona interescalénica, ¿sí? Entre escaleno anterior y medio, por abajo de la clavícula, sobre todo cuando tenemos un subclavio prominente, existe un cizallamiento de lo mismo. La tercera zona es la zona subpectoral, ¿sí? Ahí vemos la forma anatómica del plexo en esa zona, en esa región. La fascia de Simpson, que decía, en donde diversas alteraciones de la inserción del escaleno pueden contribuir a la misma. Y existen estudios de necropsia que revelan la presencia de bandas fibromusculares anómalas y hasta se han descrito 9 de ellas. Los síntomas que principalmente vamos a tener son dolor neuropático, parestesias, disestesias e incluso puede haber disminución de la fuerza. Por lo tanto, esta patología es una patología neurogénica, ¿sí? Que en ocasiones lleva síntomas vasculares intermitentes y que está relacionada con la actividad, sobre todo cuando tenemos que elevar los brazos, y también puede estar aunada a un mecanismo de doble compresión en diferentes partes de la extremidad, como el síndrome del pronador, túnel del carpo o el canal cubital. Y todas aquellas actividades con elevaciones por arriba de los 50 grados en flexión, en abducción, facilitarán la presencia de estos síntomas. ¿En quiénes podemos sospechar? Pues en aquellos pacientes que tienen cuello corto, que han tenido cambios de las posturas entre la relación hombro-cuello-cabeza, pacientes que tienen un plano frontal hipertrófico o que ya han tenido diferentes cirugías. Y aquí está la imagen característica de la posición de las manos dentro de los bolsillos, ¿sí? Donde la carga es totalmente anterior e inferior. La relación que deseamos en mujeres, ¿sí? Hasta 3:1 con los hombres. Y no olvidar en pacientes con sobrepeso u obesidad y hábitos asténicos. ¿Cómo podemos hacer entonces el diagnóstico? Necesitamos pruebas evocativas, pero hasta ahora no hay un consenso que nos hable de esto. Sin embargo, los síntomas y los signos que están presentes son dolor, parestesias y disminución de la fuerza. No olvidar que existen patologías como el túnel del carpo crónico que puede evidenciar también una salida torácica. Hay algunas pruebas que nos ayudan y se ha modificado, como la maniobra de Addison-Wright, la maniobra de Halstead y la maniobra de Rose, en donde ya se ha publicado que tienen por separado una sensibilidad de hasta 72% y especificidad del 53%. Está también la prueba del Tinel, y cuando juntamos estas pruebas y salen positivas, la sensibilidad y la especificidad de todas ellas aumenta por arriba del 84%. Y aquí podemos ver, cuando estamos revisando un paciente, cómo en los pocos segundos nos confirma la sintomatología que hemos descrito en los dedos tercero, cuarto y quinto. Así, cuando aplicamos la prueba de Rose, a los pocos segundos él nos avisa que ya tiene sintomatología. ¿Y qué decir en la prueba de Halstead, donde casi inmediatamente al colocar la posición nos confirma esta sintomatología? Y cuando nosotros pedimos al paciente que nos indique en dónde
fue la referencia del mismo, él nos puede presentar en su mano el trayecto del dolor y las parestesias. Hay estudios de apoyo diagnóstico como los rayos X, donde buscaremos una costilla cervical, pero se habla de ser normales hasta en el 85% de los pacientes, que nos puede evidenciar una costilla cervical comprimiendo el tronco primario inferior. La angiotac es el estudio de elección, sobre todo en los cortes sagitales, que hablan de una especificidad por arriba del 94%, 96%. Algunas otras, como la resonancia magnética, nos indican dónde localizar la causa de compresión y si existe alguna variante anatómica. Algunos otros, como la electromiografía, angiografía y ultrasonido, se han descrito, pero sin una evidencia mayor que nos pueda aportar. Dentro del tratamiento, la clave es identificar anomalías posturales y aquellos desequilibrios musculares, educar al paciente sobre las posturas adecuadas, tanto sentado, parado, al dormir o al hacer la carga de alguna forma, y llevarlo a programas de estiramiento dirigidos para mejorar este tipo de músculos tensos. En el manejo quirúrgico se ha hablado de éxitos y complicaciones. Actualmente entendemos que la escalenectomía anterior y media, donde podemos ver en esta imagen que por efecto de volumen hay una compresión del plexo braquial y una vez haciendo el corte del mismo, cambia la posición del mismo plexo. Número 2, el retiro de la adventicia subclavia, que nos conlleva a liberar todo el plexo en imágenes como esta, donde a veces no se puede distinguir claramente todo hasta hacer la disección. Una epineurólisis del plexo braquial, ¿sí?, retirando las bridas y todas aquellas bandas aponeuróticas que nos puedan estar comprimiendo hasta dejar libre nuestro plexo braquial. Descompresión distal hasta liberar, como en este video, todas nuestras raíces y los troncos y todas las ramas que de él deriva. Existen algunos hallazgos en cirugía que son variantes musculares, en este caso el esternocleidomastoideo, ¿sí?, que es ensanchado en la inserción clavicular. Algunos escalenos hipertróficos, como se ve en esta imagen, algunas condensaciones aponeuróticas interescalénicas, un epineuro engrosado, como se observa, y una neurovasculatura focal, que nos habla de un trauma acumulado completamente. Otras más son la fase engrosada, ¿sí?, el efecto de la compresión de la costilla cervical. Y aquí vemos también otra costilla cervical que nos altera el trayecto de nuestra raíz nerviosa. Se ha descrito incluso este síndrome en niños. Algunos otros, no tanto solamente en niños, sino un problema de sinostosis entre la primera y la segunda costilla, como se observa en la imagen del lado izquierdo, músculo subclavio hipertrófico o una condensación de nuestra zona del plexo braquial, como se ve en esta imagen. Hemos encontrado plexos fijos con bridas musculares, bridas fibrosas, alteraciones vasculares, costillas cervicales y alteraciones en la clavícula. No olvidar entonces el concepto anatómico, ese embudo anatómico que conlleva el trayecto de nuestro plexo que puede alterar o comprimir en alguna parte. El paciente después de cirugía inicia movilidad activa, 4 o 8 semanas después está activo, no tenemos inmovilizaciones para el mismo, reingresa a su vida normal, 4 o 8 semanas, y con cuidados de postura en casa y en trabajo. Debe evitar actividades que anteriormente le iniciaban los síntomas. Como vemos aquí, un paciente después de un procedimiento quirúrgico nos muestra cómo se está rehabilitando con rangos de movilidad normal y tanto en una posición acostada como parado, con los esfuerzos que esto conlleva. En conclusión, el síndrome de salida torácica no es solo una costilla cervical como se piensa o como se cree, es mucho más antes que eso. Muchas gracias por su atención. Doctor José Luis, por la participación, y al doctor Luis Enrique Sánchez. Gracias, doctor Luis Enrique, muy amable por participar. Pues bien, vamos a realizar algunas preguntas también de las que nos han hecho llegar algunas personas que están conectadas ahora. Preguntar, bueno, de acuerdo a la temática, sabemos que las neuropatías compresivas todavía para muchos compañeros sigue siendo una situación de que no se hace un diagnóstico temprano. ¿Qué podríamos, en este caso, doctor Luis Enrique, sugerir? ¿En quién podemos sospechar ya un problema de nervio cubital con todo el tiempo del mundo para incluso hacer un manejo conservador en estos pacientes? Hola Leo, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Súper importante, los pacientes que tienen cúbito valgo, esas secuelas de las fracturas supracondilias, son pacientes que casi en su totalidad van a tener problemas de parestesias en el territorio del nervio cubital, así como los trabajadores de la construcción, de obra fuerte, de obra pesada, de trabajo intenso de musculatura, y hoy día los fisicoculturistas tienen mucha patología de nervio cubital. Eh, yo creo que en ellos tenemos que ir trabajando mucho y previniendo en lo que conlleva a la prevención de la sintomatología y o la corrección a tiempo antes de que tengan problemas. Muchas gracias. Doctor José Luis, en el caso de la neuropatía compresiva de nervio radial, ¿en quiénes podemos sospechar? Sí, claro. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, los pacientes con epicondilitis crónica lateral, obviamente, que siempre están, que se infiltra, que no, que codera, esos son los más frecuentes, la verdad, son los más que más tenemos que buscar problemas. Y obviamente los que sospechan ya de parestesias o debilidad que pueden sugerir una simple tendinitis más distal y que no se manejan correctamente. De acuerdo. Ahora, con base en la experiencia de cada uno, ¿cómo podemos iniciar, cómo podemos sugerirle a nuestros compañeros que inicien un manejo conservador? Doctor José Luis Aguilar. En el caso de la conversión del radial, dependiendo de la zona que se manifieste, la más frecuente epicondilitis, antiinflamatorios esteroideos, incluso no esteroideos, las coderas son muy importantes, la terapia física es básica para poder desinflamar, y bueno, los neuromoduladores, como comentaba yo en la plática, el que más se utiliza o que más ocupo yo es la pregabalina, sin decir casos comerciales, por su tolerancia más adecuada, bajas dosis, y bueno, un periodo máximo de mes y medio, 3 meses, y si no funciona, al siguiente paso. De acuerdo. Doctor Luis Enrique, en Sí, caso claro. hospital. En el caso del nervio cubital y en general en las neuropatías, es prescindible la corrección de las posturas, la corrección de las posturas viciosas, de las actividades que nos generen la patología y educar al paciente. Es difícil modificar una postura para dormir que lleva 30 años de la misma forma, pero poco a poco ellos van encontrando formas de cómo evitarlo. Y claro, dentro del tratamiento médico fisiátrico, la rehabilitación es indispensable, ese deslizamiento nervioso. Y yo, al contrario de José Luis, yo prefiero la gabapentina y los citidín y uridín trifosfato, que van muy bien con la mejoría de la sintomatología, sobre todo cuando es dolorosa. Así es, muy bien. Complementando un poco en salida torácica, generalmente son pacientes, por lo menos en México lo hemos visto, con un nivel de obesidad, con cambios en la postura, una cifosis muy clara, muy marcada, ¿sí? Y también pacientes que ya han tenido o han sido atendidos por problemas tanto de neuropatías compresivas, sobre todo de nervio mediano o de nervio cubital, y que ellos continúan con los síntomas. En ellos podemos sospechar claramente. Y siempre la intención va a ser hacer una exploración desde la parte proximal hacia nivel distal. Ahora, el manejo conservador, al igual que mis compañeros, lo hacemos también desde la terapia física. Yo habitualmente sugiero un par de meses y ver el cambio que ellos pueden tener, ¿sí? Y la utilización de medicamentos como ellos ya lo han comentado. Bien, ahora, eh, ¿cuándo enviamos el estudio de conducción nerviosa? En este caso, para nervio radial, doctor José Luis. Sí, no menos de 2 semanas de síntomas, aunque es muy corto. Lo ideal son entre 6 y 8 semanas. Doctor Luis Enrique, para nervio cubital. Sí, claro. Si es solamente, si el paciente se presenta solamente con patología sensitiva inicial, yo prefiero no hacer un estudio de neuroconducción, prefiero iniciar tratamiento conservador y Ujú. valorando en la siguiente. Si no hay mejoría, entonces sí pienso en realizar la neuroconducción. Ahora, si todo marca que solamente es sensitivo, entonces esperamos cuánto es el mayor tiempo, doctor Luis Enrique, que en la experiencia has tenido para esperar. Es decir, todavía continúo con rehabilitación, aun cuando el paciente no recupere. A los 3 meses. Si no ha recuperado nada a los 3 meses,
Es indicativo de, uno, estar pensando en el tratamiento quirúrgico, solamente confirmar en qué estadio de lesión nerviosa está, también para ver el pronóstico de la recuperación postoperatoria. De acuerdo. Una pregunta, doctor José Luis. ¿Habrá alguna diferencia clínica importante entre la compresión, en este caso el nervio radial, a nivel del túnel radial, y el problema del interoso posterior? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Sí, bueno, la patología del túnel radial da un dolor más ardoroso, quemante en el grupo muscular extensor del antebrazo proximal o del codo, a diferencia del interoso posterior, que es no dolor o casi no dolor y más alteración motora con debilidad de los extensores. Ok, muchas gracias. Alguien nos pregunta aquí también si con el estudio de conducción nerviosa podemos identificar un sitio exacto de compresión en salida torácica. Quisiera comentarle a la doctora que nos está haciendo favor de hacer la pregunta. Sí, generalmente viene con antecedentes de otras neuropatías y solicitamos que nuestro electrofisiólogo o nuestro médico rehabilitador haga pruebas evocativas, las que hemos mencionado anteriormente en la charla, que tanto en el estudio clínico como al realizar el estudio de conducción nerviosa se realicen estas pruebas evocativas. Decíamos que en la clínica tienen un nivel de sensibilidad juntas, tanto Halsted, tanto el TINEL, tanto Rose, todas ellas juntas, Adson Wright modificada, tienen un nivel de sensibilidad y especificidad por arriba del 84%. Entonces, considerar mucho esto y también transmitirlo a nuestro médico rehabilitador para que él pueda realizar estas pruebas evocativas y saber con más exactitud los puntos de compresión. Ahora, generalmente una salida torácica no viene sola, casi siempre viene acompañada de un proceso de doble crush o una compresión a nivel distal. Y hay que considerarlo, es muy importante esto. Muy bien, doctor Luis Enrique, una vez que ya se decide operar el paciente, la pregunta es, aunque ya vimos en el tema que es endoscópica, ¿cuándo abierto, cuándo endoscópico? Primero hay que considerarlo abierto. Siempre abierto en un paciente que se subluxa el nervio cubital. Un nervio cubital que se subluxa hay que anteriorizarlo, hay que fijarlo anterior al codo, porque si no va a seguir dando lata. Si tiene cúbito valgo, no podemos hacerlo, podemos hacerlo endoscópico, pero requerirá anteriorizar el nervio. Y o si tiene alguna cirugía previa. Muchos pacientes vienen posterior a alguna cirugía de codo, no necesariamente de nervio, a una cirugía de trauma. En esos pacientes no es nada recomendable hacerlo endoscópico porque vas a encontrar problemas fibrosos, un túnel también muy delgado que no te permite pasar los equipos. El considerarlo endoscópico, pacientes con una adecuada alineación del codo, sin subluxación, sin una lesión grave del nervio, en fases iniciales, una neuropraxia, eh, y, y también pacientes cooperadores. Es un paciente que es difícil de llevar, ¿no? El paciente de nervio cubital, porque no se recupera al igual que el nervio mediano, que lo liberas y saliendo de anestesia ya siente, está contento. Claro, claro. ¿No? Y contigo mismo, Luis Enrique, ahora, ya decides liberar solo a nivel del codo, el nervio cubital. ¿Cuándo hacerlo en la muñeca? Porque muchas veces viene acompañado de un problema también a nivel de la muñeca y también lo intentas endoscópico, lo haces abierto. No, las veces que he hecho túnel cubital en muñeca siempre ha sido abierto. No hay dónde meter el endoscopio, está además íntimamente ligado con la arteria cubital, así que no hay forma de. Ok. Sí, Ahora, no, y ¿cuándo no tengo decides? pacientes combinados, ¿eh? Ajá. No tengo ningún paciente que tenga la compresión en ambos lados. No, no tienes. Ok. Fíjate que a mí me ha Ninguno, tocado varios pacientes y también con datos clínicos. Entonces, generalmente, no siempre hablo, pero sí es un porcentaje bajo, pero sí, sí hemos tenido. Doctor José Luis,
cuando ya hiciste el manejo, estás haciendo la técnica, decides hacer la cirugía más bien, ¿siempre abierta o has intentado hacer endoscópico? No, bueno, no sin endoscópico, de eso no existe la técnica endoscópica para el radial, descrita por lo menos. Ok, Es peligrosa, obviamente, hacerla. Y bueno, sí es abierta, sí lo abierto completamente. ok, entonces muy importante establecer esta parte en nervio radial siempre abierto, por lo menos hasta ahora. Así es. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos la evolución de nuestros pacientes, bueno, hablando de salida torácica, siempre lo hago abierto, yo no hago en cirugía endoscópica ni artroscópica. En este caso, siempre hago la salida torácica, la liberación, lo hacemos de manera abierta. Si es un solo punto o dos, o incluso me ha tocado realizar 3 liberaciones, cubital, mediano y a nivel de supraclavicular también. Entonces, bien. Ahora, una vez que ya hicimos la cirugía, doctor Luis Enrique, ¿cuál es la evolución del paciente cuando decido reingresarlo a trabajar a este paciente o a la actividad que él o ella tenía? Bueno, inicialmente, como cualquier procedimiento, por lo menos en mi persona, quirúrgico, los dejo 2 semanas en el posoperatorio con un vendaje algodonoso, eh, cuidando la herida solamente. Eh, Posterior a esto, al retiro de las suturas, a rehabilitación inmediatamente y regresan a sus actividades cotidianas. Regresan a sus actividades cotidianas. La recuperación es paulatina, primero sensibilidad, cuando ya tienen atrofia intrínseca, esta tarda entre 2 y 6 meses en ir recuperando. Ok, Y no se recupera completamente. Cuando ya hay atrofia intrínseca de la musculatura intrínseca, no logramos la recuperación completa solamente con la liberación del nervio. de acuerdo. Doctor José Luis, ¿cuándo reintegramos a ese paciente a su vida laboral o a su actividad de día a día? Sí, regularmente el mismo protocolo que el doctor Sánchez, vendaje de algodones una semana, cuidados de herida, rehabilitación, promedio 6 semanas, 7 semanas, el promedio para regresar a una actividad de fuerza. Una actividad administrativa puede ser 3 semanas, 4 semanas. De acuerdo. Doctor Luis Enrique, ¿algún medicamento en especial que manejes en el posoperatorio? No, yo sí soy de la idea de antibiótico con horario, sus antiinflamatorios. Me gusta utilizar los antiinflamatorios enzimáticos en el posquirúrgico, mm, buscando que no haya esa fibrosis posquirúrgica y continuar con los mismos neuromoduladores que venía tomando el paciente, no suspenderlos porque se haya liberado, porque el mismo procedimiento manipula el nervio y lo irrita. Claro. ¿Cuánto tiempo más, Luis Enrique? Dependiendo de cada paciente, hay pacientes que solamente lo toman un mes porque su Ujú. mejoría fue muy rápida y hay pacientes que llegan a tomarlo 3, 6 meses. José Luis, tu experiencia, por favor. Sí, antibiótico, antiinflamatorio, cualquiera que sea. Em, a veces he usado el Uridin, bueno, el SMP, y alguna vez uso también los neurones, pero solo en casos muy selectos de pacientes que no mejoran de forma inmediata, como para tranquilizar un poco al paciente. Pero generalmente es, como dice el doctor Sánchez, un par de meses y se acabó. De acuerdo. En lo personal, cuando tenemos 2 o 3 puntos de compresión en salida torácica, a mí me gusta guardar un poquito más en reposo la extremidad. Una semana, manejo igual con ustedes antiinflamatorios, también llevo el protocolo que ustedes han comentado y al cabo de 8 a 10 días reintegro al paciente a la rehabilitación. Se envía y también continúa con neuromoduladores, habitualmente de 4 a 8 semanas, dependiendo del paciente. Y si es una actividad física tranquila, el paciente puede reingresar a las 3 semanas más o menos a trabajar. Si es mucho mayor un trabajo de esfuerzo, me gusta esperarme más o menos 6 semanas antes de, y todo este tiempo lo conllevo a la rehabilitación. Muy bien, pues estamos en tiempo, muy agradecido. Todo este protocolo igual lo manejamos para síndrome de túnel del carpo, ¿sí? Le agradezco mucho, doctor Luis Enrique Sánchez, gracias por tu participación. José Luis Aguilar, gracias, doctor, por tu apoyo. Y bueno, seguimos con el Congreso. Muy amable a todos en Casa Femicot. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Leo. Gracias, Femecot. Hasta luego. Un gusto, buenas noches, hasta luego. Gracias.